Hola amigos de la Academia de Ajedrez a Distancia, soy el maestro FIDE Andrés Pérez y hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante que es sobre la pieza fuera de juego. Vamos a estar viendo dos partidas, una clásica del gran José Raúl Capablanca, el genio cubano, campeón mundial, y otra más actual de Vladimir Kravnik, donde vamos a ver muy bien ilustrado este tema de cómo podemos encerrar una pieza con nuestros peones. En la primera partida, el jugador de piezas blancas era William Winter y de piezas negras, como les decía, el genio cubano José Raúl Capablanca. La partida empezó E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6. Y alfil B5 tenemos acá una variante de los 4 caballos, donde el blanco juega alfil B5 con la idea de cambiar en C6 y capturar el peón de E5. Capablanca juega alfil B4 y luego de enroque, alfil por C6, D por C6 y acá D3 debido a que si se jugase caballo por E5 existen entre otras alfil por C3 y luego recuperar el peón o incluso torre 8 y luego capturar el peón de E4 una vez que el caballo de E5 se retira, ¿no? Es por esto que el jugador de piezas blancas juega D3, que suele ser lo más habitual, y ahora alfil D6, con lo cual el negro se queda con la pareja de alfiles, a costa por supuesto de doblar peones y por lo tanto el blanco queda con una mejor estructura. Esa sería la compensación blanca por haber entregado la pareja de alfiles. La partida continuó con alfil G5, H6, alfil H4 y es este el momento clave de la partida donde Capablanca empieza un plan para restringir al alfil de H4 y tratar de que quede fuera de juego. El plan empieza con C5 que trata de tender una especie de celada. ¿Cuál es la idea? Tentar al blanco a jugar caballo D5, con lo cual aparentemente está capturando en F6, dañando la estructura de peones, por lo cual el negro juega G5 y lo que comentaba, aparentemente debilitando su posición. Sin embargo, esto estaba muy bien calculado por Capablanca. Su idea de fondo era que después de caballo por, dama por y alfil G3, si bien ha debilitado su enroque, pero cuenta con esta jugada alfil G4 y luego va a cambiar en F3, con lo cual se van a cambiar damas y ya el hecho de que haya avanzado estos peones no va a significar necesariamente una debilidad. H3, alfil por F3, dama por F3, dama por F3 y vemos acá la idea de fondo, la idea que quiero mostrarles hoy. Este alfil de G3 no va a poder jugar en la partida, está totalmente restringido por los peones negros. Mientras que este alfil sí que va a poder participar en el flanco de dama una vez que hagamos la ruptura C4. Ese va a ser el tema de fondo de la partida. Entonces el negro va a tratar de restringir el flanco de rey y jugar por el flanco de dama, donde por así decirlo va a tener una pieza de ventaja. Vamos a ver cómo Capablanca lleva este plan a la perfección. F6, rey G2, A5, ya empieza a ganar espacio en el flanco de dama. Puede continuar luego con B5, podría jugar torre A6, torre B6, es una idea típica también. El blanco ya juega A4, tratando de restringir, no permitirle a las negras hacer B5 tan fácilmente. Rey F7, vamos mejorando el rey. No hay prisa en los finales, es muy importante mejorar todas las piezas antes de pasar al desenlace. H4 con la idea de tratar de abrir un poco la posición y tratar de entrar con la torre. Sin embargo, Capablanca valora muy bien que, aunque la torre entrase en H7, no va a tener mucho sitio donde jugar, así que no le causa ningún tipo de problema. Y sigue jugando por el flanco de dama. H por, B3, C6, se está preparando la ruptura B5 por supuesto. Torre A2 y luego de B5 vemos como ya el negro logró su cometido porque ahora es casi inevitable el hecho de la jugada C4, ya que si el blanco realiza la misma, simplemente comemos y ya abrimos la columna, con lo cual vamos a terminar entrando en la posición de las blancas de igual forma. Entonces,
Las blancas juegan torre A1, creando la amenaza de A por B4 y capturar A por B5, perdón, y capturar el peón de A5. Pero Capablanca, que lo tenía muy bien calculado, juega C4. La idea, por supuesto, abrir la posición. Este alfil ahora sí que se va a empezar a notar y vamos a ver cómo la pieza de más que tiene virtualmente el negro en el flanco de dama se va a empezar a notar, ¿no? Acá se continúa. A por B4, por supuesto, se amenaza torre por A5. C por B3, C por B3, torre por B5, defendiendo el peón de A5. Torre A4, torre por B3. D4, por supuesto, acá si torre por A5 simplemente se puede capturar. Y luego de la captura en D3 tenemos el peón pasado, el alfil de más, porque este alfil, como vemos, no puede activarse nunca. Podría intentarlo con un F4 y F3, pero tardaría mucho, igualmente sería a costa de un peón mínimo. Así que la posición es totalmente desesperada por parte de las blancas, ¿no? Intentaron D4 para, por supuesto, abrir la posición. Jamás en la vida vamos a capturar en D4 para abrir la diagonal de este alfil y permitirle que pueda jugar, sino que vamos a jugar torre B5, defendiendo todo, y después de torre C4, torre B4, vamos cambiando, torre por C6, torre por D4, y en esta posición el blanco abandona. ¿Por qué abandona? Porque el negro tiene un peón pasado que fácilmente va a poder avanzar gracias a el alfil, repito, que tienen de más las negras en el flanco de dama. Esta partida la pasé un poco rápido porque en realidad quiero que nos sirva de introducción para esta otra un poco más actual. Esta es una partida entre Nigel Short y Vladimir Kramnik, otro campeón mundial. Vemos cómo estos ejemplos clásicos luego se repiten en partidas actuales, es decir, son como partidas modelo que luego nos pueden servir para tener ideas en nuestras partidas. Hay muchísimos ejemplos similares a los de Capablanca, es decir, Capablanca fue pionero en esta idea de restringir a las piezas menores con los peones, y luego hay muchos modelos más actuales de esto mismo. Por supuesto, al ser más actual, quizás es un poco más complejo. Acá la idea se realiza con algo de táctica para llegar a la idea estratégica de fondo, que es encerrar a este alfil de B5, que quede bastante restringido por nuestros peones, y la maniobra empieza con A6. Ahora, ¿por qué digo que hay mucha táctica? Parece que acá las blancas pueden jugar alfil por F8. El detalle de alfil por F8 es que las negras continuarían con A por B5 y después de alfil E7, F6, y resulta que este alfil en esta variante sería el que va a quedar encerrado. Por supuesto, si capturamos ese alfil, es sabido que la pareja de alfiles es ampliamente superior a una torre. Sin embargo, ese alfil no necesariamente puede ser capturado, porque las blancas pueden defenderlo con torre 1 y luego de, por ejemplo, alfil D7, torre E2, para hacer posteriormente torre E1, torre A E1, rey F7, torre A E1, como comentaba. Y ahora alfil C6 es muy buena, no torre por A2, porque es verdad que acá ya habría táctica, habría una jugada como alfil D8 que se amenaza en C7 y se amenaza entradas en E7. Es por esto que torre por A2 no sería lo ideal, ¿no? Sino que acá la jugada más fuerte para las negras es alfil C6, justamente evitando esa táctica en E7. Y ya vemos cómo ahora sí quizás se amenaza el peón de A2, sobre todo se amenaza el peón de F3. Y las blancas, si no quieren perder el alfil de E7, deben dejar sus torres esclavas a la defensa de ese alfil en la columna E. Es por esto que esta posición se considera clara ventaja negra, a pesar de la calidad de menos. La pareja de alfiles y la actividad de sus piezas compensa ampliamente la calidad. Seguramente valorando esta posición, Short decide no entrar en ella y juega alfil A4. ¿Cuál es el detalle? Que vamos a ver cómo Kramnik utiliza entonces la idea que vimos anteriormente con Capablanca. Con sus peones va a restringir este alfil.
juega B5, B4 atacando el alfil de C5, torre 8, torre 1 defendiendo el alfil, alfil B6, alfil B3, alfil B7, jugada importante, amenaza el peón de F3, con lo cual fuerza la jugada rey G2 como única para no perder ese peón. Y acá, si pensamos en la partida de Capablanca, seguramente podemos encontrar sin problemas la siguiente jugada del negro en esta posición. El negro hace D5, admiración, buena jugada, porque vemos como con esta jugada de peón estamos restringiendo totalmente al alfil de B3, lo estamos enjaulando y le va a costar mucho volver a la partida. De nuevo, tendría que entregar algunos peones, porque probablemente el DC también caiga en un futuro, para volver a C2 y entrar en la partida, ¿no? Pero eso le costaría mucho, o sea, le costaría un peón y varios tiempos para poder realizarlo. Las blancas continuaron con torre 5, C6, y podríamos pensar que este alfil también está quedando mal. Es cierto que choca contra sus propios peones, el concepto clásico de un alfil malo, pero la gran diferencia es que este alfil se puede reciclar por C8, cambiar de diagonal y ser útil en el flanco de rey. Entonces acá podríamos decir que es una posición en espejo con relación a la de Capablanca. Capablanca dejó quieto el flanco de rey y jugó por el flanco de dama. Acá vamos a hacer lo contrario, vamos a dejar tal cual como está el flanco de dama, sobre todo por el alfil de B3, que está para dejarlo ahí restringido, y vamos a basar nuestro juego en el flanco de rey, donde además tenemos una mejor estructura de peones, lo que nos va a permitir que sea aún más fácil el juego en dicho flanco. Torre a E1, alfil C7 atacando la torre, torre E2 y alfil C8, como habíamos comentado. Ese alfil cambia de diagonal y ahora es lo mismo que en la partida anterior. Tenemos un alfil de ventaja en el flanco de rey, ya que el alfil de B3 va a ser una pieza totalmente inútil. A4, alfil D7, alfil H4. El blanco quiere aliviar un poco la posición cambiando sus piezas, pero pasa lo contrario. A medida que se cambian piezas se va a notar más la diferencia del hecho de que al blanco prácticamente le falta un alfil para el juego en el flanco de rey. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no?, en esta posición. Es decir, el cambio de piezas le va a favorecer a las negras. Torre por E2, torre por E2, torre 8, torre por E8 y alfil por E8. Pareciera que con este cambio el blanco puede luchar por unas tablas, pero nada más lejos de la realidad. Alfil G3. Y es cierto que con alfil por G3 también tendríamos ventaja en la posición, por la misma razón de que este alfil juega y este no, pero no es necesario mejorar la estructura de peones blanca. Por eso es mejor aún la jugada que hace Kramnik, alfil D8. Alfil E5, F6. F6 es una muy buena jugada, no solo gana un tiempo atacando el alfil de E5, sino que ya va a permitir el juego de este alfil por G6 o por H5. Alfil B8, alfil G6 justamente. A por B, A por B. Rey F1 y por supuesto, fundamental en los finales, mejorar el rey. Alfil B6. Vemos cómo se presionan las debilidades de F2 y F3 con los alfiles. G5, vamos ganando espacio en el flanco de rey. Y rey F5. Los peones cuando están doblados o aislados, en este caso están ambas cosas, están doblados y aislados, permiten estos puntos de ruptura, ¿no? Con lo cual la posición del negro es muy favorable y el negro va a poder progresar sin ningún tipo de problema. Es decir, el blanco no va a poder crear una fortaleza ni mucho menos. Alfil D6, G4, rey F1, G3, peón por, y alfil por F3. Y ahora luego del alfil E3, directamente las blancas decidieron abandonar. La posición es aplastante, el rey podría entrar en H3, hacer este avance, vamos a terminar, el blanco va a tener que mover el rey en algún momento y terminamos
Incluso alfil G2 ya lo estaríamos forzando, ¿no? Una vez que el rey esté en H3. Y vamos a terminar comiendo el peón de H2. El alfil de nuevo, como ven, sigue sin poder jugar. Incluso si se coloca en B1, podríamos realizar la jugada alfil E4, con lo cual nunca va a poder realizar esta maniobra porque el alfil quedaría indefenso en B1. Entonces es razonable que las blancas hayan abandonado en esta posición, ¿no? Me parece importante, antes de culminar, que veamos la idea de fondo. Creo que acá se ve muy claro, ¿no? Como la idea pasa por limitar con nuestros peones, es decir, restringir a una pieza rival. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Luego de restringir a esa pieza, vamos a pasar el juego hacia el otro flanco, porque es donde nos interesa y es donde vamos a tener prácticamente una pieza de ventaja. Lo mismo ocurrió, si nos damos cuenta, en la partida de Capablanca. En este punto, luego del cambio de damas, juega F6, vemos cómo ya no se interesa por el juego en absoluto en el flanco de rey y pasa a jugar totalmente en el flanco de dama, donde gracias a este alfil va a terminar ganando. Espero que les haya sido útil, es un tema muy interesante. La partida de Capablanca es muy famosa, aparece en muchos libros. La de Cragny no tanto, al ser actual, es una partida que se jugó recientemente, en el año 2011, en teoría recientemente, hace unos 10 años. Pero vemos cómo los jugadores actuales tienen muy claro a los clásicos, han aprendido de ellos y, bueno, por supuesto es algo fundamental para nuestra formación ajedrecística aprender de los clásicos. Nos veremos en una próxima.